Entrevista con el famoso historiador Eric Hobsbawm. Una muy interesante entrevista, no solo para historiadores, por cierto. La hizo Nicolas Delalande y François Jarrige, espero estar pronunciándolo bien. Se publicó en París el 29 de abril de 2009 para el portal La Vie des Idées, ¿qué será? La Vía de las Ideas. Eh, Al castellano lo tradujo sin permiso en diciembre de 2009, también en la revista número 44, ¿sí? La publicación número 44 de la revista. Comienza así. En su calidad intelectual, le preguntan, ¿no? Los periodistas, en su calidad intelectual comprometido, ha conocido a lo largo de su vida muchas situaciones de crisis y de revueltas populares. Usted estaba en España durante la Guerra Civil, ha observado los movimientos sociales en España e Italia en la década de 1950 y estaba en la década de 1960 en Cuba, cuando la guerrilla revolucionaria. ¿Influyeron estos acontecimientos en sus primeras investigaciones sobre los rebeldes? Y si fue así, en todo caso, ¿cómo? ¿Cómo influyeron? Hobsbawm responde, bueno, obviamente, se me influyó la experiencia del tiempo que me tocó vivir, incluso en la elección de temas de investigación. Es evidente que alguien cuya politización se produjo en la Alemania de la Gran Depresión y que llegó poco después a Inglaterra para asistir a las marchas contra el hambre o la movilización de los desempleados, no puede sino desarrollar interés por estas cuestiones. También quiero añadir que cuando me uní al ejército, serví en una unidad de reclutas de la clase obrera. Aprendí mucho de la experiencia vital de mis compañeros, pero realmente escogí mis investigaciones en la década de 1950 a partir de lo que había aprendido en mis viajes y de mis esfuerzos por repensar mis inclinaciones políticas. Como traté de explicar en mi autobiografía, también procede en gran medida de mi descubrimiento de la naturaleza de la política popular de la Italia de los 50. De ahí mi interés por el pensamiento y la práctica política de personas que aún no habían adquirido el vocabulario moderno de la acción política. Con su sintaxis y gramática, sus instituciones y sus formas, pero que tenían su propia forma de expresar sus aspiraciones, de luchar, de protestar y de tratar de que tuvieran éxito. Empecé a pedirles que a mis amigos italianos que me aconsejaran algunas lecturas, por ejemplo el estudio de Benedetto Croce, dedicado a la política napolitana. Otros temas similares me llamaron la atención. Fue así como comencé a escribir mis primeros estudios sobre la política prepolítica. Al mismo tiempo me di cuenta de que estas investigaciones abrían una nueva perspectiva sobre mi concepción convencional de lo que era la política popular, es decir, los partidos políticos y las organizaciones. En ese momento pensaba que la única forma de hacer política era la moderna, y sin embargo era diferente de la que había en las mentes de muchas de aquellas personas. Es esta tensión y esta confluencia de dos tradiciones diferentes lo que captó mi interés. Se decía que en algunas regiones de Italia las personas vivían a la vez en la época de Lutero y en la de Lenin. Esta diferencia me fascinó. Mi interés por estos asuntos se acrecentó desde entonces, especialmente por la relación con las formas primitivas que se han asociado al bandidaje social. Pero esto, como ustedes saben, ha sido ampliamente discutido y no necesariamente aceptado. ¿Diría usted que en la época de sus primeros compromisos políticos en la Inglaterra de los años 30 y 40 era una especie de francotirador o incluso un rebelde? ¿Hay un vínculo entre su vida y la atención que siempre ha mostrado por la gente fuera de lo común? Hobsbawm dice, no creo que haya una relación personal de este tipo. En realidad comencé a descubrir a las figuras marginales de la sociedad durante la ocupación de Alemania tras la guerra, cuando conocí a todo tipo de personas que en cierto modo no habían estado implicadas, ya que se encontraban en el escalón más bajo de la escala social. Las mujeres, por ejemplo. No estoy interesado en los bajos fondos ni en personas de baja estofa que solo estaban parcialmente integradas en la sociedad tradicional y actuaban en sus márgenes, sino en los que componen la mayoría de la población. Campesinos, poblaciones urbanas. Yo añadiría que hay que distinguir estos grupos que se sabían y pensaban como marginales, como los gitanos y en cierta medida los judíos, que funcionaban como sociedades exteriores y tenían sus propias normas. Vivían en una especie de simbiosis con la sociedad porque desempeñaban su rol, pero no eran menos diferentes y no reconocidos. Deliberadamente decidí no centrarme en esos grupos o fenómenos, excepto en la música popular como el jazz, que creció y se desarrolló en los márgenes. En este sentido me he podido interesar por los márgenes, pero fue un ángulo de análisis histórico distinto al análisis de las revueltas primitivas.
Al principio de su carrera era más conocido como historiador de la clase obrera británica. Sin embargo, su enfoque era diferente del de la historia obrera entonces dominante. Usted no se orientaba hacia el estudio de los sindicatos o partidos políticos, sino que fijaba su mirada particular en la estructura de la clase obrera y en grupos más pequeños, como los rebeldes de Capitán Swing o los que destruirían las máquinas. ¿Había ahí una manera de estudiar los márgenes de la historia de la clase obrera? Hobsbawm dice sí y no. Tiene razón al decir que no tenía gran simpatía por la historia tradicional de la clase obrera, que era una historia de las organizaciones y sobre todo una especie de historia evolutiva, diciendo que las organizaciones mejoran con el paso del tiempo. Era una historia de los líderes, las organizaciones, los programas. Yo estaba más interesado en cómo los trabajadores se organizaban ellos mismos dentro de los sindicatos y en su caso en las organizaciones. Por ejemplo, uno de mis primeros estudios se centraba en cómo los trabajadores organizaron su propia migración laboral, a imagen de los artesanos ambulantes o trabajadores desempleados que fueron de un lugar a otro en busca de trabajo. ¿Cómo se organizaron? Bueno, no lo estaban de forma centralizada, pero desarrollaron redes y acuerdos dentro de su propia organización. En cierto sentido, esta cuestión no solo concierne a los trabajadores, que tenían conciencia política y que eran los actores de esos movimientos, sino también a los que se quedaron afuera. Creo que mi propia contribución a la historia del trabajo fue a través de estos estudios, mostrar cómo estos fenómenos se desarrollaron realmente en el fondo y no desde una historia de fechas, grandes hombres o batallas. ¿Cuáles eran sus relaciones con otros historiadores británicos como Edward Thompson, por ejemplo, en los años 50 y 60? Pues intenté encontrar mi sitio dentro de una generación de historiadores que en conjunto han transformado la enseñanza y la investigación histórica entre la guerra y la década de 1970. La mayoría de ellos trabajaban en el interior de casa, su formación como historiadores con los descubrimientos y los conocimientos de las ciencias sociales. La mayoría también trabajaba en las transformaciones dinámicas de la sociedad, lo que explica la importancia que le daban a la discusión sobre la transición del feudalismo al capitalismo. Compartían en gran parte a estas preocupaciones, pero también al mismo tiempo había otro aspecto que me interesaba y que muy a menudo era inseparable del interés por la historia de la gente de abajo. No me inspiraba tanto en Marx como en autores como Lefebvre y de una manera especial Gramsci, por su trabajo sobre las clases subalternas. Para mí fue una gran iluminación ver a estas clases como un grupo de personas que buscaban una manera de ser una realidad en la sociedad, que la sociedad no reconocía y que ellos mismos no reconocían todavía. Por tanto, yo también me centré en la lógica y la coherencia, tanto en ideas como en acciones, de esta gente de abajo. Y le preguntan entonces a Hobsbawm, ¿qué análisis hacía de la racionalidad de los rebeldes que abordó en sus estudios iniciales? Y él responde, sigo creyendo que es necesario un enfoque en términos de elección racional para entender estos fenómenos. Los actores se las ven con su propia coherencia lógica. Lo importante para el historiador es descubrir por qué tiene sentido para ellos actuar como lo hacen. Por ejemplo, ¿por qué los agricultores que ocupan tierras comienzan inmediatamente a ararlas en lugar de limitarse a ocuparlas? Lo hacen porque creen que es imposible poseer la tierra sin trabajarla. Así, a menos que se mantenga el derecho a trabajar la tierra, nadie la podrá poseer. Mi reflexión vincula esto a una larga tradición académica de pensamiento político que se remonta a John Locke y otros, pero va más allá e intenta ver qué sentido tiene para la gente de abajo. Desde la década de 1980 su trabajo se ha centrado cada vez más en las grandes síntesis históricas, las revoluciones, el nacionalismo o los imperios. Al mismo tiempo, los estudios subalternos han propuesto renovar la escritura de las vidas de la gente común. Algunos de los fundadores de este movimiento han criticado el hecho de que haya caracterizado las revueltas de los campesinos como prepolíticas y consideran que esa posición revela un punto de vista occidental. ¿Qué piensa usted de esta crítica y de cómo ha sido discutido su trabajo desde la década de 1960? Hobsbawm dice, los investigadores de los estudios subalternos formaban parte originalmente de la misma tendencia, el marxismo indio. Se hicieron críticos, y opino que muy críticos, porque privilegian en exceso las hipótesis y modos de acción de la cultura tradicional. Minimizan el papel de las transformaciones económicas y sus consecuencias sobre las clases sociales. Trataron de transformarlas en una versión diferente de la rebeldía primitiva. Mi crítica es que si bien estaban en lo cierto, en la práctica, al establecer que estas personas, aunque apoyaban al Partido Comunista de la India, no lo hacían de una manera ortodoxa,
En cambio, yo percibí desde el principio los límites de esta forma de protesta y rebeldía, que era muy real, pero que era en el mejor de los casos un poder muy negativo, no positivo de transformación. El ejemplo más obvio que conozco es el de Perú de los años 60 y 70, donde de hecho una serie de revueltas populares y de ocupación de tierras por las comunidades campesinas destruyeron prácticamente el sistema latifundista. En cierto momento el sistema simplemente dejó de existir, pero estas comunidades rurales no pudieron hacer nada más porque eran incapaces de coordinarse. La escasa coordinación que pueda existir debe proceder de otros lugares. En Perú, en aquel momento, provenía de un grupo de generales políticamente progresistas. Una razón de mi compromiso con el comunismo era el enorme poder de los partidos comunistas como organizaciones, que eran capaces de reunir a las fuerzas sociales y hacer las fuerzas activas en la historia, al menos antes de ponerse encima y borrarlas, pero esa es otra historia. Mi crítica fundamental a los estudios subalternos no es tanto a sus descubrimientos como a sus implicaciones políticas. Algunos se quejan de que los rebeldes parecen haber desaparecido de sus trabajos posteriores. A veces se tiene la impresión de que el análisis de las principales fuerzas políticas y económicas que han marcado la historia, a lo que dedicó varios libros, es difícil de combinar con una atención especial a los disidentes y los que protestan. ¿Es esta una falsa impresión o es realmente difícil escribir grandes síntesis históricas incluyendo las ideas y prácticas de los dominados? Hobsbawm responde: ante todo, debemos ser conscientes de que lo que llamamos revuelta y rebelión son categorías inventadas por los poderosos. Para aquellos que no lo son, eso no es necesariamente una rebelión. Es tal vez la afirmación de derechos y reivindicaciones. Por tanto, la definición de lo que constituye una rebelión o revuelta es algo que se hace desde arriba. Yo añadiría que alguien dijo una vez que la mayoría de las revueltas campesinas de la Rusia del siglo XIX se resumen en la solemne multitud de campesinos reunidos en la plaza del pueblo arengados por los policías, y nada más. El concepto de rebelión o de revuelta, como tal, puede ser reapropiado por un grupo de revolucionarios, de rebeldes o de progresistas. Ferrer y Guardia dijo: yo no soy un revolucionario, soy un rebelde. Así que creo que prefiero abandonar el término rebelión o revuelta y hablar de movimiento de afirmación de los derechos o de manifestación de reivindicación de derechos. ¿Cómo se producen estos movimientos? Tradicionalmente, durante el periodo que más me interesa, rara vez eran espontáneos. Se constituían en el seno de una matriz de las convenciones y de hipótesis sobre la forma en que las personas se debían de comportar entre ellas y siempre dependían en cierta medida de una forma de estructura de decisión y de consejo. En los movimientos campesinos y aldeanos, incluso en su forma más primitiva, se reunían y discutían acerca de cómo decidir y actuar. Por ejemplo, en el siglo XX en los Balcanes se reunían alrededor de la oficina de correos para discutir las novedades. En ausencia del alcalde del pueblo o de otra persona importante, se recurría al consejo del maestro, quien podía tener una posición central en la formación de la opinión, y llegado el caso en la acción. En el nivel más bajo, este papel era asumido por el zapatero. En estas condiciones usted debe entender que incluso estos movimientos llamados espontáneos están en realidad estructurados. En la Francia del siglo XVIII, por ejemplo, la taxación popular no fue algo que sucedió de repente. Había formas de hacerlo, ya sabe cómo debía hacerse. Las mujeres ocupaban un lugar importante, era parte de su función. El análisis debe hacerse en el nivel macro. ¿Hasta qué punto estos movimientos son eficaces a gran escala? Tal vez deberíamos tener en cuenta los factores negativos, que luego pueden recaer en las cosas espontáneas. Tomemos el ejemplo de la deserción militar, que es una forma de acción negativa, pero que puede revelarse también una forma de acción muy importante. ¿Cuándo se desintegra un ejército? Realmente no lo sabemos, y solo podemos especular. Sabemos cuándo hay resistencia al reclutamiento en el país donde se introduce el servicio militar universal y la cantidad de gente que trata de evitarlo, pero no necesariamente sabemos hasta qué punto puede afectar la acción negativa en tiempo de guerra de las personas que se niegan a entrar en combate. Creo que es a través de estas formas negativas que lo que llamamos revueltas populares manifiestan su mayor importancia histórica. Para que una acción positiva sea posible, es necesario que en cierta medida esté controlada y dirigida, oficialmente o no, por grupos acostumbrados a actuar a escala estatal o nacional. Las formas de la rebelión, le preguntan a Hobsbawm, sobre las que trabajó en la década del 60 no parecen haber desaparecido. La globalización, como la industrialización en el siglo XIX, ha dado lugar a numerosas acciones de protesta, como la ocupación de tierras, tomar como rehenes a empresarios por parte de los trabajadores amenazados de despido, manifestaciones.
Estas prácticas son descritas a veces como primitivas, pero ¿no son una forma moderna de contestar las desigualdades sociales producidas por la globalización? Hobsbawm responde: en primer lugar, la tradición de la acción política proviene del desarrollo de la política popular moderna. Por ejemplo, la transformación gradual de la forma de las manifestaciones clásicas en manifestaciones sistemáticas institucionalizadas, ya sean mítines o formas de acción estructurada. Pienso, por ejemplo, que una de las grandes ventajas de un país como Francia es que este tipo de acciones estructuradas integra el hecho de salir a la calle. Desde la Revolución Francesa, esta práctica forma parte del aprendizaje político de los individuos, educados en un país donde la política nacional ha tomado una forma jacobina, republicana y a continuación socialista. Al otro lado del canal, el movimiento sindical ha desarrollado sus propias técnicas de lucha, que no siempre han sido reconocidas como tales. El ludismo, por ejemplo, es una técnica que se utiliza a menudo para hacer más eficaz la huelga y los conflictos laborales en los casos en que no se puede hacer otra cosa. Se puede citar asimismo la gran huelga general de 1842 en Inglaterra, que fue llamada Black Riots, porque los huelguistas destapaban las máquinas de vapor. De vez en cuando surgen nuevas formas de acción. Por ejemplo, durante la Gran Depresión de la década del 30 en Francia, Inglaterra y también en América, fue muy característica la ocupación de los lugares de trabajo, sobre todo fábricas. Hoy en día secuestrar a los patronos es otra acción. No creo que tenga sentido clasificarlo como primitivo o no primitivo. Se trata de una búsqueda de nuevos modos eficaces de acción. Debo añadir que estas nuevas formas de acción vienen determinadas en gran medida por las circunstancias. Ahora tenemos nuevas circunstancias que no estaban en el pasado, es decir, vivimos en una sociedad mediática. Conseguir dar a corto plazo la máxima publicidad a una acción y encontrar una nueva manera de hacerla es una forma perfectamente racional de expresar su punto de vista. En este caso, por ejemplo, puede que tomar al jefe como rehén no tenga ningún efecto real sobre la distribución del poder, pero produce una enorme publicidad, atrayendo la atención de la opinión pública al margen de que la publicidad sea buena o mala, ¿no? A ver, creo que voy a saltear un poquito para no hacerlo muy largo esto. Bueno, sí, podemos. Había ahí algunos párrafos más, pero me parece que con esto podemos dar un cierre. Por supuesto, si les interesa la entrevista entera, que digo, son algunos párrafos más, no mucho más, lo pueden rastrear. Recuerden, por supuesto, que Hobsbawm, al momento de hacer la entrevista, era decano de la historiografía marxista británica. Uno de sus últimos libros era un volumen de memorias autobiográficas llamado Años Interesantes, publicado en Barcelona en el año 2003. La entrevista entonces fue publicada en el año 2009, el 29 de abril, en el portal francés La Vie des Idées, y la traducción fue realizada para la revista Sin Permiso, el número 44 de diciembre de 2009.